Son los días finales, los días del apocalipsis, cuando la profecía del Fénix puede cumplirse. Solo aquellos elegidos por Gaia pueden presentar batalla y quizás poder salvarla. Hoy en las pantallas, Hombre Lobo 20 aniversario. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo Hombre Lobo 20 aniversario. Es un juego muy especial para mí. Es uno de los juegos que para mí tiene un elemento muy sentimental, no tanto por lo que significa el juego en sí. O sea, el papel, el juego y tal tiene su importancia, pero para mí tiene un componente especial, muy nostálgico, que quizás me haga hacer esta reseña sin la objetividad debida. Con lo cual, lo lamento, porque este juego para mí es más que un juego, porque representa muchas cosas. Y es curioso, porque este juego a mí no me gustaba, y esto es importante. Este juego yo lo llegué a odiar. No me gustó nada, igual que todo el resto de juegos de Mundo de Tinieblas, cuando yo los conocí en los 90. No me atraían, no les encontraba la gracia, no les veía realmente el interés, y fue algo muy posterior. Cuando los juegos de Mundo de Tinieblas se descontinuaron, yo tuve una conversación con una persona en una tienda en la que me dijo que Vampiro no era lo que yo creía que era. O sea, no era lo que yo había jugado. Las famosas partidas de vampiros lanzándose de edificio en edificio, matando gente en los tejados usando superpoderes. Ni el Hombre Lobo era ese elemento de paso a crinos y mato a todo. Había un elemento más. Yo la verdad no lo creí, pero decidí releerme todos los libros del Mundo de Tinieblas, para intentar encontrar algo. Y ahí descubrí dos juegos. Descubrí Changeling y descubrí Hombre Lobo. El cual Hombre Lobo pues significó mucho para mí por el momento en el que lo redescubro. Yo era una persona mucho más adulta cuando releo Hombre Lobo, y para mí encuentro en él una sintonía muy especial, que se lo ha convertido en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, pese a que el sistema me parece que es una aberración. Pero bueno, vamos a ver el libro. Aquí tenéis la edición 20 aniversario. Yo tengo dos ediciones de Hombre Lobo 20 aniversario. Tengo esta y tengo la de cuero. No me compré la de la de chapa de metal, y ahora me arrepiento un poco. Pero en su momento, no hubo una serie de problemas personales que afortunadamente, porque después necesité el dinero que me hubiera tocado la inversión, no me arrepentí, pero la verdad me hubiera gustado tenerla. Porque ya os digo, este juego para mí tiene un elemento nostálgico, tiene un elemento muy de sintonización. Yo, como digo, los retapados, y yo tengo todos los suplementos de Hombre Lobo retapados, no merecen la pena, porque no aportan nada. Aportan solo si ese juego significa algo más, o al menos esa es mi perspectiva. Y a mí Hombre Lobo significa ese algo más. Pocos juegos pueden tener esto. Para mí, por ejemplo, yo muy probablemente una edición retapada de Rolemaster la comprara, pero porque fue mi primer juego de rol. Entonces para mí tiene un significado más allá del propio juego. En fin, este es el manual de Hombre Lobo 20 aniversario. Es un pedazo tochaco. Vamos a verlo entero y vamos a reseñarlo. ¿Qué podemos encontrarnos? Bueno, tenemos este punto, ¿vale? Paisaje, y a continuación tenemos algo que es muy especial para todos los fans, sobre todo los de Hombre Lobo. Aunque es verdad que Vampiro también llegó a tener cómics en sus ediciones primigenias, técnicamente la única juego que los conservó fue Hombre Lobo. Así que tenemos aquí cómo abre este cómic, que a mí me parece muy chulo, aunque quizás es más instructivo, quizás el de la edición anterior, la segunda revisada, las conocidas como terceras ediciones. Pero bueno, aquí para empezar lo tenemos a color. No sé si internacionalmente tenía color, desde luego la fechoría de ideas no lo puso en color. Y tenemos cómo nos va contando un poco los preceptos de Hombre Lobo con este cómic. La verdad está bien, pero ya os digo, yo creo que es mucho más instructivo el anterior. Aunque si eres fan, pues la verdad está bastante bien. No sé si te has leído el anterior, este es buenísimo. De hecho a mí me gusta muchísimo más, pero
como elemento didáctico prefiero al anterior. Tenemos, bueno, lo que es el índice. Tenemos una estructura creada en 3 libros: Caos, Tejedor y Wyrm, en la cual, bueno, pues nos vienen un poco de preceptos. A mí este tipo de estructuras me gustan bastante. De hecho, en mi propio juego yo he seguido una estructura similar, en la cual pues tenemos toda la parte de creación de personajes, toda la parte dedicada a reglas y toda la parte dedicada al director de juego en uno de estos libros. Aquí tiene un poco parecido. Después tenemos la introducción. Aquí nos presentan un poco Hombre Lobo. Bueno, tenemos estas ilustraciones brutales que abren el libro. Hemos de recordar que Hombre Lobo 20 aniversario está completamente reilustrado. No le pasa como en la anterior edición. Aquí hay un trabajo de diseño muy superior. Y esto es porque la edición 20 aniversario de Vampiro no se crea como una línea de juego, sino se crea como un manual, como un libro de rememoración, o sea, como una especie de tirada especial para los fans. Entonces no se hace un trabajo real de maquetación ni de diseño, sino que se... Y por eso tiene ese arte tan raro entre las portadas que abren los capítulos, que son 100% nuevas, o esos horribles ilustraciones de Clan, o ese como arte reciclado a lo largo del libro. No le queda mal, pero se le nota muy distinto en los libros posteriores, tanto en este Hombre Lobo, sobre todo en Mago, y en Changeling, y supongo que en Wraith, aunque yo Wraith ya no lo he visto. Y eso es porque Vampiro 20 aniversario estaba previsto para ser una edición limitada en una convención. ¿Qué pasa? Pues cuando descubrieron que los libros que ellos pensaban vender en un fin de semana se habían acabado en media hora, pues le vieron las orejas al lobo y tenemos las ediciones 20 aniversario. Entonces, Hombre Lobo está creado con este precepto y por eso tenemos estas ilustraciones tan brutales que abren capítulo, y tenemos las pedazo ilustraciones de Clan, que, bueno, de tribu, que la verdad se pasan. Y aquí tenemos la introducción, en la que nos hablan todo lo que vamos a encontrar en el libro. Esto es un capítulo muy clásico, que son los hombres lobo desde el punto de vista de Mundo de Tinieblas, o sea, qué es verdad y qué no, que nos podemos encontrar capítulo por capítulo, y todo este tipo de cosas. Algunos preceptos generales, como por ejemplo el mundo de los espíritus, la guerra, ya os digo, el material de inspiración, y todo este tipo de elementos. A continuación tenemos el capítulo 1, un mundo de tinieblas, en el que nos hablan de los preceptos de lo que compone un mundo de tinieblas, que sabemos que es un mundo como el nuestro, pero con cosas distintas. No nos hablan solo desde el punto de vista de hombres lobo, por ejemplo el infierno humano, la naturaleza primaria, que es este elemento de esta lucha entre la civilización y lo salvaje, sino que nos presentan también este punto de las diferencias que tienen con nuestro mundo. El mundo de tinieblas es un mundo más oscuro que el nuestro, si es posible. Historia mítica, en el que nos hablan de la historia de los hombres lobo, como por ejemplo las guerras de la rabia, que es cuando había muchos tipos de cambiantes, lo que se llaman feras en este libro, y los hombres lobo eran uno de muchos. Lo que pasa es que los hombres lobo creen que pueden hacer el trabajo ellos solos y empiezan a masacrar al resto. Hay muchas versiones de esto. En teoría, la versión más oficialista, por así decirlo, a la gente que hemos leído, es un malentendido que existe con la tribu fera de los Gurlaf, que son los hombres oso. Estos se negaron a resucitar a los hombres lobo porque decían que el ciclo de la vida y la muerte es importante y no puedes resucitar a los muertos de esa forma. Los hombres lobo no lo entienden y empiezan a decir que los Gurlaf trabajan para el Wyrm, que es, digamos, la entidad maligna. La hablaré más tarde de ella. Y empiezan una lucha entre todos los feras, en el que los hombres lobo se dedican a exterminarlos. He de decir que yo entiendo la postura de los Gurlaf, porque la guerra implica ciertos sacrificios. En ese sacrificio, solucionar los problemas a palos es tremendamente fácil. La única forma por el que el conflicto no es un elemento deseable y tiene un significado es porque tiene una consecuencia importante para la gente que combate. Pero bueno, eso es un elemento filosófico que no vamos a entrar ahora, aunque a lo mejor entramos en algún elemento del libro. Y os digo, va hablando de toda la historia, como por ejemplo el Impergirion, que es una especie de ley contra la humanidad, en la que hay una especie de tratado entre los hombres lobo de exterminar seres humanos para que su población no crezca, la caída de los primeros aulladores blancos que se enfrentaron contra el Wyrm, aunque aquí han rehecho la caída, mucho más interesante la nueva versión. La caída de los croatanos, que es otra de las tribus de hombre lobo que cae, que intentando eliminar uno de los 3 avatares del Wyrm. La guerra de las lágrimas, que es una guerra que tienen entre los hombres lobo y los hombres lobo australianos, porque se les confunde y se creen que no es. También tiene una ligera reinterpretación en este libro.
todo lo que tiene que ser la parentela. La parentela son los elementos muy interesantes de los hombres lobo. Digamos que son personas que tienen sangre de hombre lobo, pero no se pueden transformar. Lo que pasa es que pueden traspasar la maldición o bendición desde el punto de vista, y son un elemento clave y vital para la sociedad propia de los hombres lobo, ¿no? Cómo se crea la mayoría de edad, las tres razas, el homínido, el lupus y el metis. El homínido son hombres lobo que nacen como humanos, los lupus son hombres lobo que nacen como lobos, y los metis es cuando se aparean dos hombres lobo, porque está prohibido aparearse dos hombres lobo, sino que tienes que aparear principalmente con parentela, aunque puedes no hacerlo. Los metis es cuando se aparean dos hombres lobo. Nace una especie de criatura, una especie de abominación que además no puede procrear y que tiene una serie de mutaciones y cosas y deformidades, aunque lo cierto es que tiene también ciertas ventajas. Nos hablan del delirio, es una habilidad que tienen los hombres lobo de provocar miedo en los seres humanos. Los auspicios, que es como, digamos, que un poco las profesiones, es aquello a lo que un hombre lobo se tiene que dedicar y depende de la luna en la que creció. Y tiene un elemento místico importante, porque de hecho te dicen que muchas mujeres lobo se dedican a intentar forzar el parto, sobre todo en la luna llena, para que nazcan narounes. Así que digamos que te marca en la luna que naciste, o sea, de verdad. No es algo que eliges. Las tribus, hablaré de las 13 tribus cuando hablemos de la creación de personajes. La cosmología de los Garou. Aquí le dan a los hombres lobo, que los llaman Garou principalmente, una especie de mitología, sobre todo una mezcla entre chamanismo y elemento espiritual muy chulo. Y aquí te hablan un poco de la cosmología, en el que existen tres grandes entidades, que son Caos, Tejedora y Wyrm. A mí no me termina de convencer mucho los nombres españoles. Creo que se deben de traducir. Me molesta realmente que no se haya traducido Wyrm, aunque también como lo traduces, porque eran las tres W, porque es Weaver y Wyrm. Entonces se pierde ese juego de palabras. La traducción siempre va a pasar, siempre se van a perder este juego de palabras. Y estas tres entidades, digamos que crean un equilibrio cósmico, con el caos creando un elemento entrópico. La tejedora lo que hacía era atar y dar control, y el Wyrm lo que hacía era equilibrar, que no se creara demasiado y que no se estancara demasiado. Entonces existía un equilibrio. Que pasa que por algún motivo se dice que la tejedora quiso atar toda la realidad y atrapó entre sus redes al Wyrm, que se volvió loco y empezó a intentar destruir el mundo. Eso es la cosmología aceptada. Seguramente hay un libro de hombre lobo en el que te lo explican más, pero yo al menos hasta donde he leído, no, y he leído bastante. Sociedad Garou, en el que nos hablan de la letanía, que son las leyes de las que se hacen en la que se rigen los hombres lobo. Tanto jerarquía, juicios y tal, tiene un elemento muy jerárquico los hombres lobo. Todo el tema de tótems. O sea, ya os digo, la sociedad está muy muy compleja. A mí es una de las partes que más me gusta, tanto la parte espiritual como la parte social dentro de los propios hombres lobo. Y una de mis campañas trató mucho esto, ya cuando la dirigí de bastante más adulto y no se convirtió en una especie de beaten up de Capcom, en el que teníamos hombres lobo luchando contra fomorianos. Tienen festividades, tienen rituales, tienen cosas muy muy interesantes. La verdad, a mí es una de las cosas que me enamoró de este libro, todo el elemento espiritual, chamánico, todos estos saltos por los mundos espirituales y tal. Son cosas que habitualmente en una partida de hombre lobo, yo cuando hablo con directores de juego o hablo con gente que ha jugado este juego, son cosas que les confunden o que no quieren usar. A mí me parece que es donde está realmente la potencia y el elemento diferenciador de este juego, y a mí la parte que más me gusta. Pero yo entiendo que es un elemento un poco complejo, además de dirigir. Sobre todo porque los jugadores se tienen que prestar mucho a ellos. Nos hablan un poco cómo están los hombres lobo a lo largo de todo el mundo. Bueno, más o menos está bien tratado, al menos hasta donde yo conozco. Evidentemente la península ibérica no tanto. Porque la península ibérica tiene un tratamiento del lobo único en el mundo. Se dan muy pocos lugares, y porque aquí los lobos son una especie muy protegida, está muy muy protegida, afortunadamente, y es uno de los pocos lugares de Europa donde se han salvado de la extinción. Y de hecho hay colonias de lobos que se están llegando. Creo que la última estaban cerca de Extremadura. Probablemente los podamos ver en Andalucía en algún momento.
La verdad, a mí me gusta mucho, es un animal que me encanta, es una de esas cosas como el lince, son los dos animales autóctonos que más me gustan y les tengo un especial cariño, sobre todo a los linces les tengo un cariño muy muy especial y a los hombres lobo también. De hecho me molesta un poco que los Banset no tengan al lince ibérico como uno de los puntos principales, pero bueno, cosas que pasan, un juego hecho por americanos pues es lo que tiene. Nos hablan del Weir, esta entidad corruptora y todo lo que tiene, con sus son propios, tiene su propia tribu de hombres lobos, los danzantes de la espiral negra. Nos hablan de Pentex, es una de las cosas más fascinantes que tiene este libro. Bueno, este universo, hablaré de él cuando hable del manual de Pentex. Tenemos los Fomorianos, que es una especie de humanos mutados, pero tienen un punto más. Había un libro, yo no lo tengo, por desgracia, no lo tengo en físico, obviamente, porque sí lo tengo en PDF de forma no legal, que es el libro de los Fomorianos. A mí me encanta, me parece que es un libro muy bueno, en el que nos ven la visión de estas criaturas tan extrañas, con una vinculación también con Chandeling. La Tejedora, que es esta entidad que intenta enclavar el mundo común. Me encanta siempre esta ilustración. Esta ilustración era del cómic de la primera edición y la verdad me encanta, con el ojo del Weir que se ve cuando pasas a la Umbra. Este ojo, digamos que mira la realidad y tenía un impacto muy importante con el libro de Apocalipsis. Todo eso es algo casi eliminado. Capítulo 2, los Garú. Aquí nos hablan más de las razas. Desde el punto de vista de juego, los Metis y los Lupus, ¿no? Nos hablan también de los auspicios, en el cual tenemos el Radabás, la luna nueva, el embaucador. Este viene a ser como una especie de profesión o puesto dentro de las tribus, o de las manadas, mejor dicho, que lo que intenta es poner a prueba al resto, para que no te confíes, ¿no? Es esta entidad, podríamos decir que es Loki dentro de la mitología nórdica, pero es esta entidad también en la que se dedica a mover el tiesto para que no se llegue a la autocomplación. Aunque he de decir que a mí es la que menos me gusta. Este es el Malkavian en Vampiro, es todo este tipo de elementos gilipollescos. El Kender, que lo suele ser usado más por jugadores para tener una excusa para un comportamiento de mierda, que para realmente lo que es. Un Radagast muy bien interpretado, la verdad es que es muy bueno, pero habitualmente es llevado por jugadores trolls y bastante tóxicos. No es siempre, pero bueno, todos conocemos ese tipo de entidades. Teurge viene a ser un poco el chamán, el mago del grupo. El Philodox es un poco el juez, el que se lleva a hacer la letanía, el encargado de que todas las leyes se cumplan, ese tipo de elementos. El Galliar es el bardo, digamos, es el Skald de la cultura nórdica. Está muy influenciado por la cultura nórdica esto también, tanto por la nórdica como por todas las tribus primitivas, pero principalmente tanto la nórdica como el tribalismo de nativo americano, también son los dos elementos que más han influenciado a este punto, ¿no? Y el Galliard viene a ser eso, el Skald. Es la persona que canta, que recuerda un poco el bardo. Y por último el Aurun, el guerrero, el meteostias, al que al fin y al cabo casi todo el mundo quiere llevar. No, eso además es coherente con la ambientación, porque casi todo el mundo quiere a los Aurunes. Y el resto es un poco como que... Mira, pues como que sí. A mí decir que el que más me gusta es el Teurge y después el Philodox. Pero también he pasado por mi época Aurun. Y a continuación tenemos ya con unas ilustraciones brutales a las tribus. Cama de Fenris es una... A mí estas de las tribus no me terminan de convencer del todo, porque están muy pensadas... claro, es que el juego es americano, entonces es muy americanocentrista en este aspecto. Las tribus rigen un poco las comunidades sociales que existían en los años 90 en Estados Unidos, en los 90 y en los 80, y representan esto. Es una representación mala porque no representa un elemento mundial como en teoría deberían de ser los hombres lobo, y un poco igual que los vampiros, con lo cual hay un problema muy serio a la hora de trasladar y dirigir en Europa por el cómo están estructuradas estas tribus. Aquí lo intentan solucionar, pero tampoco creáis que especialmente. Camada de Fenris son descendientes de tribus nórdicas, escandinavas, vikingas, y tienen todo este elemento. La verdad es una tribu bastante chula. Es una de estas que pegan además muy bien con la ambientación. Suelen ser además los que adoptan a los varones de las furias negras. Hablar un poco más de eso cuando hable de las propias furias negras. Y bueno, pues es una de las más populares. Y de hecho tenían libros dedicados en Edad Oscura para ellos.
Caminantes silenciosos es más bien una tribu, aquí te la ponen más como Egipto, más de la zona de Oriente Próximo. Y de hecho, si veis, tiene este elemento casi de Anubis, ¿no? En el cual pues son principalmente mensajeros, son hombres lobos más solitarios de lo habitual, y lo que se dedican es un poco más a hacer el papel de mensajeros, asumiendo un poco el papel que tenían originalmente los Corax antes de la guerra de la radio. La verdad, también está bien, aunque no es mi tribu favorita, es una de estas que es una de las 3 tribus que casi puedes meter casi con quien quieras, ¿no? Porque por su propia naturaleza está muy metido en esto. Colmillos plateados, esta es la tribu principalmente Rusia, de Rusia. Estos solo se consideran que es la realeza y la nobleza de los hombres lobo, los líderes, los que tienen los linajes más puros. Y bueno, tiene todo este elemento de arrogante, casi decadente que suele llegar a tener. El rey de los hombres lobo tiene aquí, está muy bien desarrollado, sobre todo porque salió un manual de Rusia en su momento. Contempla estrellas, es la tribu más cercana a la zona de la India y de China. En la metatrama antigua tiene un elemento que es que abandonan a las tribus porque se unen a las cortes celestiales, que eso lo haré también cuando hable de uno de los suplementos. Tiene este elemento de artes marciales, de hecho tenía un arte marcial propia en uno de los suplementos antiguos. Aquí tiene algo, pero evidentemente esta edición no tiene algunos elementos y bueno, esta arte marcial. Y bueno, son hombres lobo artistas marciales, la verdad. Como concepto está bastante chulo, aunque a mí nunca me llamaron especialmente la atención. Los Fianda es una de mis tribus favoritas. Por no decir que se convirtió en la NAS. Son hombres lobo principalmente de cultura celta, principalmente irlandeses. Y bueno, tiene todo este elemento tribal, guerrero, un poco William Wallace, ¿no? La verdad, a mí se ha convertido siempre en uno... estos hombres lobos caledonios casi son mis favoritos. Las Furias Negras. Las Furias Negras siempre me han gustado mucho. Es una de mis... está en mis top 3 de tribus favoritas. Las Furias Negras tienen un elemento que es una cultura principalmente ateniense, con todo este elemento propio de las culturas helénicas. Es una de las cosas que me han gustado. Tiene un fuerte componente, pero muy fuerte componente a Wonder Woman. Incluso en un suplemento hablan de una isla que es tipo Termistira. Y quizás por eso pues me gustaba, ¿no? No es ningún secreto de que yo soy principalmente de Zeita. Y las Furias Negras tienen un elemento que además aceptan solo mujeres. Los hombres que nacen son expulsados y tienen que ser aceptados por el resto de tribus. Y aquí es un elemento importante hablar del tema del linaje de las tribus. Las tribus, es verdad que si tú eres hijo de colmillos plateados, lo lógico es que seas un colmillo plateado. Pero las tribus tienen un elemento no solo genético, sino también espiritual. Porque para que te acepte una tribu, te tiene que aceptar el tótem de la tribu. Entonces, el tótem del Pegaso no acepta varones. Es por eso que los varones tienen que ser aceptados por otros, que habitualmente son aceptados por Fenris. Eso te lo dicen, ¿no? Que muchos varones Furias Negras acaban en la camada de Fenris y muchas mujeres de la camada de Fenris acaban en las Furias Negras. Por eso quizás tienen un poco de esta rivalidad. He de decir que está muy estereotipado, sobre todo los penejotas de las Furias Negras. Si tú te lees las Furias Negras, casi todas están cortadas del mismo patrón. Quizás es un poco esta desgracia. Es una tribu que aquí tiene un ligero lavado de cara, en lo que se refiere a una actualización importante, aunque sería mucho más importante. Creo que sería más interesante ver esta tribu escrita en el futuro Hombre Lobo 5. Porque, claro, cuando se escribe este libro en 2012, muchos de los movimientos sociales que vivimos no estaban en primera línea, por así decirlo, que ahora sí. Y creo que esta tribu va a dar un cambio muy importante en quinta edición. Digamos que esta es una de estas tribus que, igual que pasan con algunos clanes de vampiros, que el momento histórico en el que lo escribas lo puede llegar a modificar un poco. Garras rojas, decir que esta era mi tribu favorita cuando era adolescente. Son principalmente lupus, de hecho creo que no tiene homínidos dentro del... porque su tótem no acepta homínidos. No creo que hicieran tampoco. Y las garras rojas son principalmente lobos y son los que quieren volver un poco al exterminio, a la destrucción de la humanidad. La verdad, está muy bien. Es una tribu muy salvaje, es simple, es fácil, son simplotes, son corne. Los hijos de Gaia. Los hijos de Gaia es... Fíjate que para mí era una tribu completamente anodina, no me gustaba nada y ha ido escalando enteros. Quedándose en mi top 3 junto entre los Fianna, las Furias Negras y los hijos de Gaia.
Los hijos de Gaia, para mí, tienen un elemento, además es una tribu extraña porque es una unificación de varias tribus. En general, de hecho, se han tenido distintos nombres a lo largo de la historia. Y tiene un elemento de pacifismo y de concordia que a mí me gusta. Son, en un mundo cruel donde luchas y tal, ser de esta gente es casi revolucionario. A mí, la verdad, me han gustado siempre mucho. Bueno, siempre mucho. Desde recientemente. Moradores de Cristal, también hay que decir que es una de las tribus que ha ido alzando puestos a medida que han ido pasando los años. Son hombres lobo, urbanitas, que intentan mezclar las tradiciones y el mundo antiguo con lo nuevo, ¿no? Ven que en las ciudades la civilización tiene un elemento de salvación y entonces tienen cosas como, por ejemplo, tratar con espíritus del metal, de la electricidad, utilizar fetiches con móviles y tipo de cosas. Es una tribu que además la edición nueva le ha aportado muchísimo. Porque, claro, la sociedad ha cambiado mucho. Es una de esas tribus que yo digo que cambian. De hecho, muy probablemente, con toda la revolución de redes sociales y de tal que ha habido desde 2012, ha cambiado. De hecho, se nota mucho. Si veis un poco los libros creados entre 2008 y 2015, vais a notar un elemento muy extraño a la hora de tratar muchos temas. Porque es que tened en cuenta que en 2012 los smartphones, aunque ya eran relativamente comunes, no era habitual ver a una persona con smartphone, como si iba a ser un par de años después. En 2012, de hecho, yo tengo mi primer smartphone. Entonces, claro, pero el libro si sale en 2012 significa que se empieza a hacer un poco antes. Así que bueno, esto es una de estas tribus que ha cambiado, que seguramente en la V5 se cambiará mucho por todo este tema. Los rehuesos, esta es otra tribu que también creo que cambiará mucho por todo el tema de los movimientos sociales que ha habido en Estados Unidos desde 2008. Es principalmente tribus que viven en la calle, son pobres, como te decían, eso es la gente que tiene que nadar en la parte más pútrida de la piscina del ADN, ¿no? Es una tribu que yo siempre que he dirigido a los jugadores les mola mucho. A mí no me termina de convencer porque creo que no tiene nada especial. Pero bueno, tiene este elemento muy urbanita, muy de clase baja, muy de vagabundeo, que pues le pega bastante bien. Señores de la Sombra vienen a ser la otra versión de la realeza de los hombres lobo. Si bien los hombres lobo es un poco lo que pasa con los Ventru y los La Sombra, pues aquí pasa un poco lo mismo, está un poco replicado. Tienes este elemento de guerreros señoriales, principalmente tiene un elemento mitad teutónico, mitad mediterráneo, en teoría tanto el Imperio Romano y la península ibérica estaba gobernado por señores de la sombra. Tiene este elemento de ser la versión un poco más oscura, más intrigante, más... Si los colmillos plateados son la nobleza que va de frente, los señores de las sombras es esta nobleza tras el trono, más intrigante y tal. Los Uctena, esta es otra de estas tribus que subió mucho en mi índice de preferencias, estaría en el top 5. Es una cultura principalmente chamánica, tribal, que busca secretos, que intenta conocer las armas del enemigo para usarlas contra sí mismos. Tiene un elemento indigenista muy importante. De hecho, gran parte de las culturas indígenas están metidas en ellos, aunque nace como una tribu principalmente de la zona de Centroamérica, de los Estados Unidos centrales, toda esta parte que queda un poco fuera de las 13 colonias y como protectorado del Imperio Español, en el que no se toca mucho hasta que existe el viaje hacia el oeste por parte de los Estados Unidos, y coge mucha gente de esclavos, todos esclavos de Haití, Puerto Príncipe y tal, el vudú y todos estos elementos, pues los intenta mezclar, ¿no? Creo que le falta un poco de... O sea, es muy buenas ideas, pero creo que le falta un poquito más. Otra de estas tribus que yo creo que la versión 5 va a tener un lavado de cara y que va a quedar mucho mejor. El Wendigo, que son las tribus principalmente de la zona norte de América, más de la zona de Alaska y Canadá, y está puesto un poco a veces como los malos. Es un poco también la tribu hermana de las garras rojas, esta tribu que adoran al espíritu caníbal. Particularmente conozco muy poco de ellos, aunque tenía una amiga que era muy, muy, muy fan digo tenía porque ya no vive ni en Europa. Hace años que no sé de ella. Pero
muy fan de los Wendigo. Y la verdad, a mí nunca me llamaron la atención, pero quizás porque el libro de los Wendigo no salió en español y no era especialmente fácil de encontrar. Aunque lo terminé encontrando, no me lo he leído. De hecho, me da un poco de rabia que esta edición no haya tenido un Lore of the Tribes, igual que existe un Lore of the Clans en Vampiro. Libro 3, personajes y rasgos. Aquí nos hablan de toda la creación de personajes, esta creación típica con bolitas, en las cuales tenemos una serie de puntos que tenemos que invertir en las 3 categorías de atributos, en las 3 categorías de habilidades, en trasfondos, en dones y otro tipo de cosas. Los dones vienen a ser un poco los poderes mágicos. Tiene un elemento ritual chamánico, pero bueno, que al final son poderes mágicos. No nos vamos a engañar a estas alturas del partido. Yo os digo, es un compendio muy vasto. Muy vasto este libro. Creo que llega a un nivel muy cercano a Vampiro. Incluso creo que Vampiro es mucho más compendioso, porque aquí directamente hay dones y rituales que quitan. Porque es que Hombre Lobo era una de estas que tenía... Mira, es que la mayoría de la gente no quiere ni la mitad. Era muy difícil de coger. Hombre Lobo por este tipo de cosas tenía el combo de las 2500 agravadas. Que es que la bomba atómica hacía menos daño. La bomba atómica hacía 500 heridas agravadas. O sea, pues sinceramente, tienes la descripción de todos los atributos, todas las habilidades, todos los tipos de trasfondos, que vienen a ser una especie de ventajas, pero no son del todo ventajas, aunque tiene un sistema de ventajas opcional este juego. El tótem es quizás el trasfondo más interesante, porque es un trasfondo común. Todos los jugadores meten en una especie de pequeño bote y después hacen el tótem. El tótem es el potencia que tienen porque los jugadores en teoría forman manadas, y todas las manadas, igual que todas las tribus, tienen el tótem tribal. Todos los clanes, que los clanes son todos los hombres lobo que pertenecen a un túmulo, tienen el tótem del túmulo. Y después tienes el tótem de manada. Y algunos hombres lobo muy excepcionales tienen un tótem personal, pero son muy excepcionales. El renombre viene a ser un poco el sistema de experiencia que tiene, aunque tiene un sistema de experiencia. Esto es más bien joder, ¿cómo lo diría? El tier, tu nivel de reconocimiento dentro de la tribu. Tiene un elemento mecánico. Hay 3 tipos de puntuaciones, que es el honor, la gloria y la sabiduría. Y a medida que vas subiendo, en teoría esto es cómo te va percibiendo tanto la sociedad de los hombres lobo como la sociedad espiritual. Y la sociedad espiritual es importante porque todos los dones, todos los poderes te los tienen que enseñar un espíritu. Tú cuando quieres, por ejemplo, aprender un poder que te permita encantar tus garras para que hagan más daño, tienes que ir a la umbra, buscar un espíritu que sepa ese poder y te lo enseñe. Y para que ese espíritu lo enseñe, te tiene que reconocer como alguien digno. Y entonces utilizan estas categorías. El problema de estas categorías es lo que tienen todos estos sistemas. Leyenda de los 5 anillos también lo tiene. Que tiene un elemento de subjetividad del director de juego que muchos jugadores consideran injustos. Porque hay directores de juego que sueltan rápidamente, y otros que son muy agarrados. Yo me encuentro entre los agarrados, reconocerlo. Sobre todo para el tema de la sabiduría en este juego, soy muy agarrado. Igual que soy muy agarrado en el tema de conceder puntos de honor en las ediciones antiguas de leyenda. La rabia es el recurso de este juego, vendría a ser los puntos de sangre. Te permiten no activar poderes, sino activar hacer más daño, tener más acciones, hacer más ataques. Aquí el Noxis es para los poderes. Hacer rituales y dones habitualmente requiere Noxis, aunque algunos poderes requieren rabia. Y fuerza de voluntad vienen a ser los puntos heroicos. A mí no me gusta el sistema de fuerza de voluntad de los juegos Mundo de Tiniebla, pero bueno, lo que te dan son éxitos automáticos. Y no me gustan porque hay jugadores excesivamente Moonskin que se ponen, sabiendo que está muy cheto, lo que hacen es comprarse los 10 puntos. ¿Es legal? Sí, es legal. Como director de juego puedes decir que no. Bueno, sí, claro, en casa de cada uno puedes decir que no puedes subir más de voluntad 5. Porque en teoría la voluntad 10 está solo al alcance del 1% de la población humana. Y ya os digo, esto crea... Todo este tipo de decisiones crean conflictos dentro del grupo. La salud, los puntos de vida. El nombre lobo, me encanta esta ilustración. Los puntos de vida son muy especiales, porque los hombres lobo tienen un sistema de regeneración que va a hacer que este sistema de puntos de vida basados en niveles de daño esté
completamente obsoleto. Y esto es una de las cosas que cuando hablemos del sistema del combate es donde Hombre Lobo penca, pero penca. O sea, si en Vampiro, que lo tenéis en mis dos reseñas de Vampiro, tanto de Edad Oscura como de La Mascarada, me quejo, en Hombre Lobo el problema es insostenible. Y hablaremos de ello cuando llegue. Dones, ritos y fetiches. Este es el típico capítulo completamente absurdo en el que tenemos cientos de dones, poderes, habilidades, tesoros. Es un capítulo súper pesado de leer donde, bueno, hay cierto nivel de equilibrio porque ahora al tenerlo unificado se han repasado todos para que no haya ninguno ni combinaciones raras, pero es un capítulo muy muy pesado de leer en el que además hay poderes que tienes acceso por tu tribu, hay poderes que tienes acceso por tu hospicio, hay poderes que tienes por tu raza, hay poderes de poderes. Es un muy coñazo, muy pesado. Los jugadores... Este capítulo, hay jugadores que se pierden en él. A mí este tipo de cosas, o sea, es verdad, dan mucha personalización. En realidad no tanta como parece, tener 200 opciones no significa que tengas 200 opciones. Porque hay opciones trampa. No es que haya opciones trampa, es que esto sería para explicarlo en uno de los directos. Tener 200 opciones a veces no significa que tienes 200 opciones. Aquí ligeramente las puedes tener. Hay muchos poderes repetidos. Te dicen, ve a la página tal, porque este poder es igual a este. O este poder te lo hemos explicado páginas anteriores. Eso se agradece. Pero os digo, muy muy complejo. Sería de agradecer al menos unas putas tablas. Unas putas tablitas. Con los listados. Y no tenerlo que hacer página a página. A mí este tipo de capítulos me saca de quicio. Bueno, tenemos los dones, que son poderes mágicos. Tenemos los rituales, que son como habilidades a largo plazo. O sea, tú esto los haces en momentos concretos y te dan ciertos beneficios. Reconocer, y a mí me gusta, que son más fluff que crunch. Son mucho más de trasfondo, mucho más de ambiental y tal. Y quizás por eso son un poco más ignorados. Aunque para mí es donde está la gracia. Igual que dije que en Vampiro la parte más interesante eran los rituales de la sangre, aquí también. Porque es lo que le da un sentido a las cosas. Lo otro te sientes un poco como un juego de superhéroes. Y los fetiches vendrían a ser objetos mágicos. Son objetos a los que tú le has pedido por favor a un espíritu que se meta adentro para darle un efecto. Conceptualmente también me gusta bastante, Y tenemos muchos. Faltan muchos de muchos suplementos, porque todos los suplementos tenían 4 o 5 de estos. Igual que faltan muchos rituales por lo mismo. Sobre todo de pertenecientes a tribus concretas y tal. Supongo que había pensado sacar un libro de tribus, que claro, no vamos a ver nunca. Por el tema de la licencia esta rara que ha pasado. Y bueno, la licencia además de Hombre Lobo está saltando, bueno, de todo lo que tiene que ver con Mundo de Tinieblas. Está votando, ha habido modificios, ahora tiene una movida y ya no les permiten sacar más estos. Y se le han mandado a una editorial, que es la que ha montado Justina Chili, que es el coordinador de las ediciones. Pasan cosas muy locas. Me encanta también esta ilustración. No me gusta tanto como la de la Furia Negra. Capítulo 5, reglas. Bien, el sistema de reglas es relativamente fácil. Tiras tantos dados de 10 como bolitas tengas entre tu atributo y tu habilidad. Y por cada éxito que saques, que viene a ser el éxito habitualmente 7, tienes un éxito. Si algo necesitas 3 éxitos, necesitas 3, 7 o más. Fácil, simple, claro, no tiene muchos problemas, ¿verdad? Bueno, es cierto, tiene algún problema con el que tema está un poco creado para que no se dé el efecto de tengo más posibilidades de pifiar cuanto mejor soy. Pero bueno, es funcional, no está mal. Pero donde viene el problema es el sistema y drama. ¿Por qué? Bueno, aquí hemos hablado un poco de conceder puntos de experiencia, que dices es fácil, un montón de tablas para saber cuándo concedes gloria, sabiduría y tal. Cuando se sube de rango, hay varios rangos, el Foster, el Atro, el Cleat. Son los distintos niveles de ¿cómo se llaman a los hombres lobo? Y cada rango, cada vez que subes dentro de su sociedad, tienes deberes y derechos. También nos hablan un poco de los hombres lobos legendarios, aquellos que llegan al rango 6, que no se puede llegar a menos que hagas cosas muy concretas, renunciar, todo el tema de salud. Esto voy a hablar en el combate. ¿Qué pasa con la plata? Los tipos de daño. Existen 3 tipos de daño, ¿no? El agravado, el contundente y el letal.
El hombre lobo, depende de la forma en la que esté, lo trata de forma distinta, pero digamos que el contundente y el letal son daños que depende de la forma. Bueno, el contundente siempre te queda como daño temporal. El letal lo puedes absorber en cualquier forma que no sea tu forma original. Y ambos se regeneran relativamente fáciles con el sistema de regeneración de los hombres lobo. Y el agravado es un daño que te afecta, aunque lo puedes intentar absorber en todas tus formas, salvo que venga de plata, no lo puedes regenerar. Bueno, lo puedes regenerar, pero es difícil. Cicatrices de batalla, que es cuando tenemos heridas permanentes, estados mentales, por ejemplo el frenesí o la locura o ese tipo de cosas. Tenemos, por cierto, esta secuencia es una secuencia clásica. Mínimo en revisada está, creo que también está en la edición, segunda edición, aunque creo que cambia. Es esta, además los protagonistas del cómic de aquella edición, en la cual vamos viendo un combate. La verdad está bastante bien. En español no tanto, porque no coincide. En inglés casi lo que te va hablando es un poco lo que está pasando. No del todo, sobre todo en esta edición. Pero bueno, aquí nos hablan de todos los subsistemas. Tanto si quieres intimidar a alguien, si quieres cazar, si quieres convencer a alguien, si quieres seducirle. Pero sobre todo aquí lo que nos hablan es del tema del combate. ¿Dónde está el problema del combate? Bien, el combate es esto. Tú coges tantos dados, tiras esos dados y depende de la defensa del contrario, que dependerá un poco de la posición, de que tenga, de los dones que tenga, de los dones que tenga activo, va funcionando o no. ¿Qué pasa? Alguien decidió que en un juego que te dicen que el combate es importante para avanzar la narración, estilo Feng Shui, donde el combate es algo más que combate, donde te dicen que el elemento furioso es importante, donde puedes tener un hombre lobo enfrentándote fácilmente a 5 o 6 fomorianos, o en el que puedes tener un combate entre 5 hombres lobo, porque aquí pega todo el mundo, o sea, incluso el más inútil en forma Crinos, aquí pegas. Contra 5 o 3 danzantes de la espiral negra, que es un combate atroz, tienes el problema, tienes que tirar para impactar. Confirmar daño. Segunda tirada. Bueno, es ataque, parada, hacer daño. Que parada es quitar éxitos. Hacer daño es, con los éxitos, a ver cuántos de ellos haces realmente daño. Absorber daño. Y, por último, regenerar daño. Porque eres hombre lobo. Esto, la quinta tirada y algunos gente. Son 5 putas tiradas para los jugadores casi siempre. Y no hay... Y bueno, y esto sin meter dones, rituales o poderes raros de por medio, donde esto ya se descontrola completamente. No hay forma de que este sistema de combate funcione. Es una puta mierda, con un sistema de puntos de vida que, como tienes este elemento de regeneración, no funciona en hombre lobo. O sea, en el resto de vampiro, en los demás, bueno, pues... que mejor funciona es en mago, por cierto. En los demás, bueno, funciona más o menos. Bueno, no es del todo, el sistema de combate no funciona en ninguno. Pero no me lo es atroz. Es una puta aberración. No funciona y no es posible de hackear sin cargarte todo. Porque hay tantas microreglas asociadas al combate entre los rituales, dones, fetiches y mierdas en vinagre que no puedes ni hackearlo. El de vampiro, aún, como no tiene tantos elementos que afecten al propio combate, ni siquiera entre las disciplinas. Hay disciplinas que son muy de combate, como Protean, ¿no? Pero no tiene tantas... O sea, no tiene tantas mierdas de interacción como tiene Hombre Lobo en el combate, en el que tiene excesivamente detalle. El trabajo de hackear el sistema para conseguir algo decente es un trabajo de chinos a un nivel, porque, o sea, tienes que poder reducir cuando hay tantos... Es que en un combate entre 3 lanzantes de espiral negro y 4 jugadores, entre que atacan, se regeneran, tiran cantidades de dados aberraciones, tienen unas capacidades defensivas, de regeneración, de tal... Incluso con dones que te permiten... pues no, porque mi don hace que mis garras ataquen como plata. No, pero yo es que tengo un don que absorbe el daño de la plata, que no sé qué, no sé cuántos. No, porque yo invoco, tengo un poder de mi tótem, que no sé qué. Es un puto coñazo. Es uno de los sistemas más coñazos que he visto. Solo he visto un sistema de combate... O sea, he visto un sistema de combate aburridos. He visto sistemas de combates poco emocionantes, como por ejemplo el de Señor de los Anillos. He visto muchos sistemas, pero que combine
todos los elementos, no teniendo necesidad de combinarlos de los pocos. Y fijaos que estoy hablando de mis juegos favoritos y en el que el combate es una de las cosas primordiales. Primordiales, o sea, el juego, incluso aunque el punto de combate no es un juego de sajar y rajar, pero tiene un elemento importante. El libro te lo dice, que la batalla, la guerra, por ejemplo, el desafiar la posición de otro hombre lobo, todo tiene un elemento de combate ritual en algún momento. El combate hace avanzar la narración de alguna forma habitualmente, aunque sea un espíritu que te pone a prueba y le tienes que cazar, lo que sea. Es un puto coñazo. No puedes hacer que uno de los elementos centrales de tu puto juego sea tan tremendamente aburrido y tan tremendamente desesperante. Sinceramente, es por lo que hace que este juego a mí no me termina, aunque me fascine y tal, no lo llevo a mesa por no volver a soportar el sistema de combate. Pero bueno, es una lástima. El resto de páginas pues vienen un poco de... Además el típico, ¿qué pasa cuando me atacan con electricidad? Pues todo ese tipo de cosas. Mundo espiritual. A mí esta parte es la que me termino enamorando de Hombre Lobo, ¿no? Aquí nos hablan de la Umbra. La Umbra es una especie de reflejo de nuestro mundo, en el cual, bueno, pues los hombres lobo pueden viajar, ¿no? Es como nuestro mundo espiritual. Es como nuestro mundo, pero ligeramente distinto. Aquí es donde viven los espíritus, donde está la triada, donde se puede caminar entre mundos. Aquí los hombres lobo trabajan en la Umbra próxima. Existen varios tipos de Umbra, ¿vale? Aunque casi todas ellas están descritas en el resto de mundos del juego. Los hombres lobo funcionan en la Umbra próxima, tanto en la penumbra, que es nuestro mundo espiritual. Por ejemplo, pues una ciudad, por ejemplo, pues podrías estar llena de telarañas, con espíritus tipo cucaracha y tal, y los campos pues serían lugares más verdes y tal, pero a lo mejor una fuente de agua, que es con agua contaminada, pues en el mundo espiritual es una fuente negra, con espíritus oscuros, protegida por una central nuclear está protegida por guardianes de los nexos con poderes de radiación y tal. Tienen un elemento, es como la versión espiritual de nuestro mundo, ¿vale? Reflejando un poco los elementos oscuros. Y después la Umbra próxima se divide en varias cosas. Por ejemplo, aquí nos hablan de los túmulos. Los túmulos es donde viven los hombres lobo. Son lugares protegidos por un espíritu de un túmulo, en la cual es un nexo de unión entre el mundo normal y el mundo espiritual. Son como lugares importantes. Quedan muy pocos en el mundo y son protegidos por los hombres lobo. De hecho, lo que hace el Wyrm es intentar corromperlos y conquistarlos. La penumbra es lo que hablo del mundo. La Umbra oscura es la parte profunda de la Umbra. Bueno, la parte oscura de la Umbra está, digamos, por debajo. En la parte de abajo es donde están los reinos de los muertos, de los que trata Wraith. El reino astral, que es lo que se llama la Alta Umbra, que es la que exploras en Mago. Y después están los propios dominios. Bueno, los dominios un poco como pasas y cómo están conectados todo el tipo de Umbra. Pero lo que exploran los hombres lobos es esto, la Umbra próxima, que está dividida en 13 reinos próximos, realmente un poco más. Aquí hay un poco de engaño, porque hay como microreinos, como por ejemplo los reinos tribales. Por ejemplo, está el reino de los Fianna, el reino de los hombres lobo, el reino de los... Incluso existen sitios como el reino de los croatanos. Esto te lo explican en el manual, que no tengo. Lo he estado buscando, pero es imposible de encontrar. Lo tengo en inglés, obviamente. Sobre todo tengo el de la edición 20 aniversario en inglés, pero me hubiera gustado tenerlo en español y me gustaría... Y tengo el de primera edición fotocopiado, que era Umbra, la Umbra sombra de terciopelo. Es como decía la gente, tiene nombre de película porno. Y salió un Umbra.2, que es del que está basado el 20 aniversario, en el que te explican todos estos reinos con muchísimo detalle. Aquí pues te los explican muy por encima, ¿no? Hay por ejemplo un lugar que es Alovera, que es una ciudad en la que los hombres lobo no pueden, están siempre en forma de lobo y toda la sociedad está intentando cazarlos y matarlos, del que solo puedes salir cuando aprendes una importante lección. Por ejemplo, tienes el portal de Arcadia, que es en teoría son las puertas que llevan al mundo de Arcadia de Changeling. Tienes, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? El abismo o algo así.
El abismo es una especie de grieta enorme en la que según vas bajando te vas acercando, hay un elemento de corrupción, pero hay como distintos premios, depende de cuándo logres bajar. Campo de batalla, que es un campo de batalla del fin, el ciberreino, que es este lugar casi cibernético en el que he cogido con elementos de fibra óptica y tal. Esto es uno de los reinos que hubiera molado ver. Mola ver cómo ha cambiado, porque es uno de estos que tienen un cambio importante. Tienes, por ejemplo, uno que es la Tierra Primigenia, que, o sea, el casi Pangea, con donde hay dinosaurios y tal, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tienes los 13 reinos. Malfeas es la zona del Wyrm. Malfeas son los reinos del Wyrm. Esto hablaré cuando hable de su reino, pero digamos que es como el infierno para los hombres lobo, ¿no? Es donde el Wyrm tiene su propia realidad. Nos hablan de cómo se viaja por la Umbra, Gaia, que es nuestro mundo, todos los elementos de la triada, el caos, la tejedora, el Wyrm y todo ese tipo de pequeñas cosas. La jerarquía espiritual, pues hay distintos, los espíritus están divididos jerárquicamente. Los celestes son las entidades mayores, por ejemplo la luna es una entidad celeste. Los incarna son los grandes espíritus. Cada tribu tiene uno de estos como protectores. Los yaglinos, que son espíritus más bien intermedios. Los gaflinos, que son espíritus menores. Que los yaglinos habitualmente son de los que aprendes los dones y los que puedes tratar, ¿no? Los que tienen una inteligencia. Y los gaflinos son los espíritus casi primitivos, ¿no? Son como animales para nosotros. De hecho, los hombres luego los cazan para regenerar poderes y tal, o los sacrifican y tal. Los incarnes son espíritus poderosos. Por ejemplo, el espíritu de una ciudad podría ser también un incarne. O muchos espíritus de... A ver, es porque existen varias categorías de incarne. Un espíritu de un túmulo poderoso también puede ser un incarne. Uno muy débil a lo mejor es un yaflino. Y los celestes son como grandísimos espíritus, ¿no? Por ejemplo, la Tierra, Venus y tal, pues son celestes. Por eso se llaman celestes. Por eso están muy por arriba. Mucho de esto venía descrito en un libro que no me acuerdo cómo se llama. Ahora de una edición previa, creo que es de segunda. No, tiene que ser de segunda revisada porque te hablan de la semana de las pesadillas. Bueno, aquí nos hablan de todas las reglas que tienen cada uno de los reinos, porque cada uno tiene su propio idiosincrasia. Esto es de agradecer porque esto viene en un sombra de terciopelo, aunque claro, sin saber exactamente, porque lo que aquí le dedican, ya has visto un trocito así. En un sombra de terciopelo, pues cada uno de estos mundos tiene 5 o 6 páginas dedicadas a ellos, ¿no? Entonces, es un poco de menos. Aquí tenemos el libro 3, el del Wyrm. Este es el que he dedicado al director de juego. Como veis, el arte sigue siendo espectacular. Narración, nos hablan de cómo es un narrador. Todo este tipo de capítulos súper clásicos. No es que aporte demasiado. A ver, los elementos de narrador de Mundo de Tinieblas siempre han sido excepcionales. Pero, claro, a día de hoy, cuando tenemos juegos que, sobre todo el movimiento indie, que cogieron todo esto, lo explicaron mejor o lo sintetizaron mejor, pues se siente meramente funcional. Esto depende de qué nivel. Cuando estés acostumbrado a leer de rol, pues puede llegar a ser más o menos útil. Bueno, aquí tenemos todos los grandes temas que puede tener. Un ejemplo de juego con un cómic, esto me llama muchísima atención, es muy divertido. Capítulo 9, aliados. Aquí nos hablan de todos los que se pueden ser aliados de los hombres lobo, principalmente espíritus, que te pueden ayudar en combate y tal. Vienen muchísimos tipos de espíritus y elementos del caos hablados. Nos hablan de la parentela. La parentela es estas entidades que ya os comento. Esto también tiene su propio libro en 20 aniversario, aunque no creo que lo veamos en español, porque está ahora mismo este problema de licencias que suele hablar no solo rol a veces en redes o Biblioteca Oscura, y no me extraña, porque con el lío con el que hay con Paradox y la licencia de Mundo de Tinieblas, no me extraña en absoluto. Y bueno, la parentela para mí me resulta muy, muy, muy interesante. A mí era una cosa que no me importaba demasiado hasta que me leí el libro de parentela de la edición anterior. El de este no lo he podido leer, aunque me han dicho que es muy bueno. Y bueno, pues es que la parentela es lo que hace a veces que todo tenga sentido, ¿no? Por el elemento... Es que hay que ver Hombre Lobo como que tiene un elemento de interpretación social,
para dar todo ese tema de error personal, todo esto de que la guerra tenga sentido y tal, la parentela es necesaria. Yo sé que hay gente que no le gusta y que le parece que es un pegote innecesario. Yo creo que es donde está la gran parte de la salsa del juego, ¿no? Vienen reglas para llevar parentela. La parentela puede incluso tener dones a veces. Y sus propios tipos de fetiche. Pueden tener su propio renombre. Yo he dirigido un par de partidas con parentela, como spin-off de la campaña principal. Aquí nos hablan de las tribus perdidas. Son los 3 tribus de hombres lobo que desaparecieron a lo largo de los años. Nos hablan de los aulladores blancos, en el que tienen un cambio muy sustancial en cómo desaparecen. Pasan de ser imbéciles un poco arrogantes a tener un elemento casi trágico, ¿no? Los aulladores blancos en la anterior edición eran gente que se creía que podían derrotar al Wyrm y se lanzaron contra la cabeza y se convirtieron en malos. Aquí ellos saben que el Wyrm va a ganar, entonces piden ayuda a todos los tribus. Al no tener respuesta, deciden sacrificarse. Se lanzan para evitar que el Wyrm se alce, lográndolo detener, pero cayendo en el proceso. O sea, le dan como 2000 años de ventaja al resto de la tribu de hombre lobo, pero que nunca lo van a saber. La verdad, la historia nueva de los aulladores blancos creo que es brutal. Es una de esas cosas que... Por eso digo que hay veces que las cosas cambian según cuando se escriban. Con la tecnocracia va a pasar mucho en Mago. Que la tecnocracia tiene un cambio de registro a un nivel maravilloso. Los Bunjip son los hombres lobos australianos, los que mueren en la Guerra de las Lágrimas. Son al descender de una raza de lobos muy raro, los Bunjip, creen que son una aberración del Wyrm y se dedican a exterminarlos. Cuando se dan cuenta de lo que han hecho los hombres lobos es tarde y los Bunjip han muerto. Y los croatanos, cuando los europeos, acompañados por los hombres lobo, llegan al Nuevo Mundo, se desata el Wyrm come almas. Es una de las 3 entidades del Wyrm. Los croatanos se sacrifican toda su tribu haciendo un ritual para matar al come almas. También una historia muy trágica, muy chula, bien escrito en la canción croatana, también un libro antiguo. Aquí nos hablan de sus dones y todo lo que pueden obtener. Y a continuación tenemos a las razas ferales, las razas cambiantes. Esto lo haré principalmente cuando trate el libro, aquí os voy a decir un poco por encima. Aljaba son hombres de hiena, vienen a ser los hombres lobo de África, porque los hombres lobo abandonan a África y entonces los Aljaba cogen ese punto. Ananasi vienen a ser, al contrario que todo el resto de feras que nacen de Gaia, o sea, del caos, Ananasi nace de la tejedora. Y tiene un elemento un poco vampiro. De hecho, funciona un poco con puntos de sangre y tal. Banset, hombres gato. Desde tigres, panteras, leopardos, todo tipo de elementos. Te dicen que hay algunos extintos, como por ejemplo dientes de sable y tal. Aquí es donde digo que me molesta que no esté el lince. Tiene una cultura muy compleja y de hecho muy similar al hombre lobo, del libro más gordo de los viejos, dedicados a las razas. Corax, hombres cuervo. Estos, si todos los demás, casi todos los demás, porque hay otra excepción, obtienen su poder de Selene y de la luna, Corax es una de las 2 razas que funcionan con el sol. De hecho, no son invulnerables a la plata, sino que son vulnerables al oro. Y originalmente eran los mensajeros y los dedicados a llevar entre distintos puntos los mensajes. Los Banset eran los que en teoría guardaban los secretos y guardaban un poco los misterios. Los Gural eran los que llevaban el control de la vida y la muerte, con poderes sobre ambas cosas. Kitsune son estos hombres zorros, son principalmente de la zona de Japón y Asia. Esta raza es una de estas razas que se escribieron cuando llegó el año del loto y se escribió toda la parte oriental. Es una de estas que, como no están pensadas desde el principio, no quedan tiene un elemento bajamente integrado, pero vienen a ser un poco como burlones. Lo que se dedican es un poco a la parte oculta del mundo. No lo sé. Tiene un elemento, ya os digo, no termina de encajar, por muy molón que sea. Mokole, los hombres dinosaurios, son la memoria. Tienen un elemento que se pueden recordar el pasado casi de forma perfecta y sumergirse en la memoria del pasado. Es una raza muy primitiva, que tenían de inmortal, y se convierten como en dinosaurios. Nagas son los asesinos, los que se dedican a controlar un poco, que todas las razas en teoría está extinta, pero realmente lo que hacen es engañarlo. Se hacen pasar por mocolés a veces.
Y bueno, tiene este elemento, ¿no? Que se dedican a matar a entidades, son como los asesinos de Gaia. Nobuisa tiene ese elemento un poco de los Kitsune, principalmente es una raza norteamericana. Son los coyote, los hombres coyote. Y tienen una especialidad sobre todo sobre los mundos umbrales. De hecho, en teoría, se dice que fueron los Nobuisa los que enseñaron a los demás a entrar en la umbra. Rakin son los hombres rata. Estos son los que se dedican a controlar. Son los dedicados a controlar la expansión de la humanidad. Por así decirlo, mantiene el Impergirium. Roquea, hombre tiburón, guardar los mares. Es una raza muy particular. Ya hablaré de ella cuando llegue el libro. Aquí ya tenemos el enemigo. No, todas estas, por cierto, están enfadadas con los hombres lobo por el tema de la guerra de la rabia. Lanzantes de la espiral negra. Los aulladores blancos convertidos al mal. Tienen un elemento corruptor y tal. La verdad, mola mucho. Mola mucho con enemigos. Son súper... Sobre todo por el carisma que pueden llegar a tener al reflejar todo lo que es oscuro en un hombre lobo, aunque la mayoría de los directores de juego, en medio de partida, la mayoría los usa para que partirle la cara. Son fomorianos de élite. No le dan ese elemento dramático que deberían de tener. Bueno, aquí nos hablan de todas las cosas que puede tener el Wyrm, desde los famosos vagabundos del Nexo, que son como unas criaturas espirituales brutales. Todo el tema de perdiciones. Las perdiciones son espíritus corruptos que puede haber de todo tipo. Por ejemplo, una muñeca que obliga a las chicas que por sus proporciones a sentirse a la anorexia y tal. Todo ese tipo de cosas son perdiciones. Por ejemplo, puede haber una perdición metida dentro, por ejemplo, de los refrescos para darte una adicción, o dentro de una tragaperra. La verdad, todo el tema de la mitología de Hombre Lobo a mí me gusta muchísimo. Gran parte de estos, cuando corrompen a los seres humanos se convierten en fomorianos. Aunque existen fomorianos puros, aunque de eso te hablan en Changeling. Te hablan de los elementales, todos los servidores del Wyrm, algunos servidores del caos. Los servidores del caos son muy raros y vienen muy bien descritos y muy bien explicados en su libro. Aquí le dedican una columna, con lo cual no tanto. Y nos hablan, por supuesto, del resto de elementos sobrenaturales, como por ejemplo los vampiros, los magos, las hadas, los cazadores. Muy por encima Pentex, muy por encima, aunque nos hablan de los elementos principales. Hablaré de él cuando hable del propio Pentex. Nos hablan de las agencias del gobierno. Nos hablan de algunas organizaciones especiales que han creado los humanos para combatir. Y por último llegamos a los apéndices, donde nos viene el sistema de virtudes y efectos, que no me gusta, porque es fácilmente... puede romper el juego y no me termina de convencer. Me encanta como concepto los virtudes y efectos, no me gusta cómo está implementado. Es el principal problema que tengo, porque me gusta. Yo además, lo he comentado otras veces, el sistema de virtudes y efectos no permitiría que la gente tuviera más de 2 de cada uno, porque si no se diluyen. Que es una de las cosas por las que se pueden romper, porque la gente empieza a comprar defectos con la esperanza de que el director de juego se olvide. Entonces yo permitiría comprar como mucho 1 y 1, o 2 en total, o 2 virtudes o 2 defectos. Hace falta un poco de control por parte del director de juego, ¿vale? Tenemos los trastornos mentales. Otra de estas cosas que probablemente cambien con todo el tema que hay con esto ahora mismo en Estados Unidos. Arqueotipos de personalidad, naturaleza y conducta. Todo este tipo de cosas que nos dan puntos de fuerza de voluntad cuando las cumplimos. Aquí es una regla opcional. Los campos tribales, estos son las subfacciones porque dentro de cada tribu tiene como subtribus. Pues aquí nos hablan de todos los que se llaman campos. Aquí vienen gran parte de estas tribus. No vienen tan... vienen mencionadas, creo que todas las que venían mencionadas en los libros de tribu antiguas. De hecho, algunas son más interesantes que otras, pero bueno, aquí nos lo hablan un poco por encima. Creo que aquí también te hablaba como regla opcional las debilidades de los clanes. No sé si aquí te hablan de las debilidades de cada una de las tribus. Los forasteros, que nos hablan de hombres lobo, que viven fuera. O sea, son como tribus, subtribus, pero que son muy importantes. Por ejemplo, los Haken, que son los hombres lobo japoneses, que principalmente son señores de la sombra, que han adoptado las costumbres samurái, ¿no? O, por ejemplo, hay una raza de garras rojas que salió con los... O sea, son
como facciones súper raras dentro de los hombres lobo, muy muy especialitas. Los Ronin, que vienen a ser hombres lobo que no tienen ningún encarna aceptándoles, con todo el tema de la vergüenza. Los danzantes de la piel, que son todos los que siguen al infame tipo este que la monta parda en Factor Caos, que no me acuerdo cómo se llaman, que son parientes que han matado hombres lobo para convertirse ellos en hombres lobo, poniéndose la piel por encima, como conceptualmente me parece súper chulo, que además tienen el tótem del Minotauro. Y por último un epílogo que es bastante interesante, en el que nos hablan tanto de la gente que ha creado este libro como un montón de pequeños cuadros en los que la gente mecenas americana que pagó uno de los líderes superiores podía dejar un pequeño cuadro con lo que significaba hombre lobo para ellos dentro de este libro para ellos, ¿no? A mí esta parte me parece muy evocadora. Hay gente españoles escribiendo aquí, además. Me parece muy evocadora. Yo me siento muy identificado con todos ellos. Llama la atención ver a alguna gente, porque por ejemplo está Aaron Deskey Bowden. ¿Y quién es Aaron Deskey Bowden, diréis? Pues Aaron Deskey Bowden es el creador de una de las grandes novelas de la herejía de Horus, que es el primer hereje. Aaron Deskey Bowden es escritor de la Black Library y es una persona con una capacidad. Te dice que ojalá algún día pueda escribir algo tan bueno como Hombre Lobo en su vida. Para mí es un escritor fantástico, de los mejores que tienen, porque sobre todo le sabe dar un toque muy muy especial a los personajes, a las motivaciones. Es una persona que sabe muy bien el trato humano, y a mí me parece que es un escritor fantástico, con lo cual llama mucho la atención verle que tiene aquí su propio, lo que ha significado Hombre Lobo, ¿no? Es estas cosas que dices, personas tan distintas como podemos ser yo y Aaron Deskey Bowden, tenemos el mismo amor por un juego. La verdad, eso es muy bonito y muy interesante de ver cómo gente de todo el mundo, no importa de dónde vivas, no importa quién seas, no importa dónde hayas jugado, cuál sea tu grupo, lo que hacen estas obras por conectarnos como seres humanos. A mí eso particularmente me gusta mucho leerlo. Y tenemos la lista de mecenas españoles, en las que, bueno, pues hay de todo un poco. Es muy larga porque como vampiro este libro y mago fue un exitazo. Y bueno, el índice por palabras y un listado de dones por orden alfabético en qué página está. Esto está muy bien, pero también hubiera estado bien unas tablas de dones ordenados. Y bueno, esto es Hombre Lobo 20 aniversario. Ya os digo, para mí es una obra fantástica, es muy especial, incluso con sus fallos. Estoy deseando ver la quinta edición, más que nada por el sistema, porque probablemente coja el sistema y me importa una mierda la ambientación si es Vampiro Quinta, donde creo que Vampiro Quinta hace un trabajo maravilloso, increíble con el sistema, pero con la ambientación para mí no está al nivel. Sin gustarme Vampiro, creo que la ambientación de Vampiro Quinta aniversario no está Quinta no está bien planteada. Espero que con Hombre Lobo sí lo esté, pero si no lo está, al menos tendré un sistema muy bueno para jugar lo que es uno de mis juegos favoritos, que no lo juego principalmente porque no soy capaz de aguantar el sistema narrativo a día de hoy. Esto ya lo descubrí con Aberrant. Cuando volví a jugar a Hombre Lobo me lo demostró. Y bueno, esto es todo. En los siguientes vídeos iré analizando todos los suplementos de Vampiro 20 aniversario. Tengo muchísimos suplementos, casi una estantería entera dedicada a los suplementos viejos de Hombre Lobo antiguos. Sería falso porque está dedicada a Hombre Lobo, a Mago y a Changeling, que son los tres juegos que originalmente me gustaban. Si queréis que analice esos suplementos, que no tenían realmente intencionalidad de analizarlos, más allá de un vídeo explicando un poco por encima todos ellos, porque es material muy antiguo y muy difícil de encontrar, casi todo ello, puedo hacerlo. Mi idea era hacer un vídeo recopilatorio con los 20 suplementos que tengo que tener aproximadamente, un poco explicando de qué iban, ¿no? Pero si queréis que los haga con detalle, escribidmelo en comentarios. Y poco más.
Ya sabéis, tenéis los directos de los lunes. Tenéis, espero, en algún momento, el especial 1000 suscriptores, aunque ya van 1020, creo. Y poco más. Los miércoles